Iglesia, hemos estado estudiando en estas últimas semanas lo que se conoce como la Semana de la Pasión y hemos llegado al tercer día. La semana pasada nosotros vimos cómo, o en los sermones anteriores estuvimos viendo cómo Jesús había llegado al templo y cómo lo había purificado, cómo él había denunciado la corrupción tomando las palabras del profeta Jeremías para denunciar lo que estaba pasando en el templo. Y al tercer día, después de que ha finalizado el tercer día, Jesús ha vuelto nuevamente a Jerusalén y en el camino ha encontrado una higuera que había sido maldecida el día anterior. Esa fue tomada entonces como una oportunidad para enseñar a sus discípulos sobre la confianza en Dios y la seguridad que debemos tener en la oración, como lo estuvimos considerando precisamente la semana pasada en el sermón titulado Lecciones de una higuera. Ahora, el día ha avanzado, ese tercer día ha avanzado y ahora Jesús se encuentra en el templo. El resto de la semana se va a hacer, el resto de la actividad o el resto de la cena más bien se va a desenvolver en ese lugar en el templo, en un lugar que se conoce como el patio de los gentiles, muy seguramente en el pórtico de Salomón, según lo que nos dice el versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Es allí donde se está dando esta escena. Después de no haber dicho nada el día anterior, cuando Jesús hizo todo esto de purificar el templo y de sacar a los que vendían palomas y a los cambistas, los sacerdotes habían estado muy callados hasta ese día. Ahora estaban más atentos a lo que Jesús estaba haciendo y estaban dispuestos ahora a entrar en conflicto con él. Debemos suponer entonces que habría una gran audiencia. Recordemos que para la semana de la Pascua, Jerusalén casi triplicaba su asistencia, su población, y había muchas personas seguramente también a la expectativa escuchando a Jesús. Y entre esa gran audiencia estarían los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos que se acercaron precisamente para preguntar a Jesús. Esta es una amplia delegación de personas que pertenecen a lo que nosotros podríamos considerar como la Suprema Corte de una nación. Aquella corte que rige o que determina las leyes y que ve que se cumplan las leyes en una nación. Ahora, este grupo está rodeando a Jesús y tienen una sola pregunta para hacer. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Este pasaje va a servir como el inicio de esa confrontación que Jesús va a tener con los líderes religiosos y que finalmente llevaría a Jesús a su muerte el viernes de esa semana. Jesús en otras ocasiones habría tenido encuentros con líderes religiosos. A lo largo del Evangelio de Marcos nosotros vimos las distintas confrontaciones que Jesús va a tener con los líderes religiosos durante todo su ministerio. Y siempre hubo chispas, siempre hubo roce. Y esta no sería la excepción. Ahora, la intención de estos hombres era encontrar algo por lo cual poder arrestar a Jesús para luego poder matarle y deshacerse de él o por lo menos poder acusarlo ante Roma para que ellos se encargaran del problema. Pero ellos sabían que tenían que ser sagaces en cuanto a lo que hicieran, porque no hacerlo de la manera correcta acarrearía para ellos un gran problema, particularmente con el pueblo que estaba muy atento a lo que estaba pasando. De hecho, en este momento ellos no encuentran nada y tienen que tener mucho cuidado porque el pueblo está atento. Ahora Jesús lo que va a hacer en este pasaje es poner en evidencia nuevamente la hipocresía de ese sistema religioso que gobierna Israel, de sus líderes espirituales. El reto que ellos hicieron y que este pasaje registra no fue provocado solamente por lo que Jesús decía, sino por sus acciones. Noten la pregunta. Ellos le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? El pasaje nos muestra entonces que la intención de este grupo de religiosos es cuestionar la autoridad de Jesús, es cuestionar su autoridad. Y lo que hace Jesús es importante. Jesús no necesita probar su autoridad, Él la demuestra. La autoridad de Jesús es infinita, es absoluta, siempre se ejerce de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. De modo que Jesús no está buscando ni el permiso ni la autorización de ese grupo de líderes religiosos, ni para sus enseñanzas ni para sus acciones. Hoy se sigue evidenciando, mis amados hermanos, que esto es totalmente cierto. La autoridad de Jesús aún sigue siendo puesta en duda. Indiscutiblemente la autoridad de Jesús se sigue
poniendo en duda. Pero a pesar de que se ponga en duda la autoridad de Jesús, él sigue demostrando que es rey y que tiene autoridad, que tiene poder. La autoridad del Mesías es puesta en duda entonces por estos hombres, pero es demostrada por él. Por eso, mis amados hermanos, yo he titulado este sermón La autoridad de Jesús puesta en duda. La autoridad de Jesús puesta en duda. Y vamos a ver 3 escenas en esta mañana para poder comprender lo que esto implica para nuestras vidas. Y lo primero de ello lo encontramos nosotros en los versículos 27 al 28 que yo he titulado La confrontación. Versículo 27 dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? En la sociedad judía, una persona podía ganarse el respeto de los demás cuando pertenecía a una familia importante, sea por el apellido o el título que tuviera. O un maestro podía ganarse la autoridad, el respeto de las personas, si demostraba habilidad para el debate público, o sea, por su oratoria, por la capacidad de esgrimir sus argumentos. Pero si no tenía ninguno de los dos, se pensaba entonces que esta persona o estaba actuando como un loco, fuera de sí, o estaba influenciado por algún mal espíritu. Si ustedes recuerdan en el Evangelio de Marcos, Jesús fue acusado como un endemoniado, como que tenía el poder o estaba actuando para liberar a los endemoniados por el poder de Satanás. Esa fue una forma en la que la autoridad de Jesús también fue puesta en duda. Y en este tercer día, cuando Jesús vuelve al templo, toma lo que se conoce como la autoridad o la posición para la enseñanza. Él empieza a caminar por en medio del patio de los gentiles y empieza a enseñar con muchas personas a su alrededor. Y esto de por sí también es una demostración de autoridad. Él está demostrando que no teme lo que puede pensar el Sanedrín. Y está actuando con autoridad. De hecho, Lucas nos dice en el pasaje paralelo, en Lucas 21, que él estaba enseñando el Evangelio. O sea, no es solamente que estén conversando, sino que Jesús está enseñando. Probablemente Jesús está haciendo explicaciones del Sermón del Monte, está enseñando lo que él mismo dijo en Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. ¿Recuerdan ustedes lo que él dice? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Jesús está señalando que el pecado separa al hombre de Dios, que la única forma de que eso se pueda solucionar es por medio del arrepentimiento, el cambio de vida. Jesús seguramente está enseñando acerca del juicio. Jesús está enseñando todo lo que implica para el creyente una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que Jesús estaría abarcando todas las enseñanzas pertenecientes a las buenas nuevas de salvación y que en otras partes habría compartido. Esa seguramente sería su enseñanza. De hecho, incluso Mateo, en el Evangelio de Mateo, señala que Jesús realizó algunos milagros allí. Y en ese escenario es que se acerca esta gran comitiva del Sanedrín, de los principales sacerdotes. Estos eran antiguos sacerdotes que habían ejercido su servicio en el templo, que ahora estaban jubilados, pero que continuaban allí haciendo otras actividades, o sacerdotes que trabajan en el templo, maestros de la ley que eran expertos en la ley, ancianos. Los ancianos eran personas que pertenecían a las familias más importantes de Israel con recursos económicos y que también servían como líderes en el pueblo. Personas a las que, como estudiábamos esta mañana en el grupo de hombres, eran personas que habían adquirido sabiduría con el paso de los años. Este es el grupo de personas que ahora rodean a Jesús. Ahora, piense por un momento en esto. ¿Cómo se sentiría usted si usted está hablando con otras personas y vienen un grupo de sabios en distintas disciplinas a hacerle a una persona una pregunta a usted? De seguro usted se sentiría intimidado. Si a mí vinieran personas con estas competencias, yo me sentiría profundamente intimidado. Pero Jesús no. Este grupo, de hecho, es el que más adelante va a conspirar contra Jesús. Ya lo habían hecho en otras ocasiones. Y ellos son los que se van a reunir para conspirar contra Jesús. Y ellos se enfrentan a Jesús con una pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer esto? Esa es la pregunta. Y es interesante, mis amados hermanos, que los 3 evangelios sinópticos, o sea,
Mateo, Marcos y Lucas señalan esta pregunta. O sea, esta pregunta es importante, perdón. Es una pregunta que no era simplemente retórica. Ellos están esperando una respuesta de parte de Jesús para poder desacreditarlo. La pregunta, de hecho, es legítima. O sea, piensen en esto. Ellos son los encargados del templo. Ellos son los que tienen que velar porque las cosas se hagan de acuerdo a un orden. La intención de la pregunta es la que está equivocada. Lo que ellos desean saber es cuáles son las credenciales que tiene Jesús. Recientemente leí una noticia de un político en nuestro país, viceministro de un ministerio, el Ministerio de Cultura, que tuvo que renunciar y ahora está enfrentando cargos penales por causa de haber falsificado uno de sus títulos para acreditar las competencias para estar en ese ministerio. Piensen en esto. Los líderes de Israel están preguntándole a Jesús por sus títulos, por sus credenciales. ¿Tienes la autoridad? ¿Tienes no solamente la competencia para estar acá, sino tienes el título para hacerlo? ¿Quién te lo dio? ¿Con quién estudiaste? Ellos están poniendo en tela de juicio no solamente las enseñanzas de Jesús, sino la autoridad con la cual él estaba haciendo esas actividades en el templo. Milagros, esa limpieza que había hecho antes, en el día anterior, cómo había expulsado del templo a los vendedores y a los cambistas, esos milagros que él estaba realizando, las enseñanzas públicas allí. Ellos quieren saber cuál es la fuente de autoridad con que Jesús está obrando. Indirectamente reconocen alguna fuente de autoridad en Jesús. Ellos saben que Jesús tiene autoridad. Es indudable porque Él ha realizado acciones que ninguna otra persona puede realizar. Pero de algo estaban seguros. No habían sido ellos. Nosotros no te dimos este permiso. ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Quién te dio autoridad? Porque nosotros no hemos sido. Lo que buscan entonces es colocar a Jesús en un dilema. Porque si él contestaba que estaba actuando bajo su propia autoridad, entonces podría ser arrestado por mentiroso o por impostor, pues no tiene ningún derecho a hacer esto. Pero si decía que poseía una autoridad porque descendía de David, porque él es el descendiente de David, entonces podría ser acusado de usurpar el trono de David por parte de los romanos y entonces serían ellos los que se encargarían de este problema y lo ejecutarían. Pero si decía que estaba actuando con una autoridad delegada de Dios, entonces podría ser arrestado por ellos mismos acusado de blasfemia. Porque Dios nunca habría permitido que eso ocurriera, especialmente cuando ellos son las autoridades establecidas por Dios para gobernar Israel. Así que miren el dilema en el que Jesús se encuentra. Como les digo, si nosotros hubiéramos recibido la pregunta, muy seguramente nosotros hubiéramos sido confrontados y hubiéramos enfrentado esto con mucho temor, pero Jesús no. Ahora, ¿por qué es importante aclarar esto de la autoridad, mis amados hermanos? ¿Por qué es importante hablar acerca de la autoridad de Jesús? Nosotros debemos entender lo que significa autoridad. La palabra autoridad es usada 10 veces aproximadamente en el Evangelio de Marcos y 4 veces particularmente en este pasaje. Así que es importante. Y la palabra griega significa poder legítimo, real, pleno para actuar, poder para poseer, controlar, usar o disponer de algo o de alguien. Eso es lo que significa la palabra autoridad. Tiene poder para realizar algo y tiene la capacidad para hacerlo. La autoridad tiene que ver con el poder para actuar, esa capacidad para realizar las cosas, el derecho para actuar y el permiso para hacerlo. El diccionario bíblico Certeza agrega que puede usarse con el acento en el legítimo poder realmente ejercido, en la realidad del poder que se posee legítimamente. Jesús tiene un poder legítimamente dado para poder realizar eso. No solamente tiene el título, sino tiene la capacidad para ejercer lo que ese título le dice. En la escritura, el único que tiene realmente esta clase de poder sobre toda la creación es Dios mismo. Él es autoridad. Ayer lo estudiábamos que en el libro que estamos estudiando con el grupo de músicos, hablamos acerca de ese Dios autoexistente que tiene el poder para crear de la nada, pero no solamente tiene el poder para crear de la nada, sino para sostener toda su creación. Dios tiene ese poder, Dios tiene esa autoridad. Y Juan lo leía muy bien cuando leía Juan 1:1. Que nos hablaba acerca de este maravilloso Señor que estuvo en el principio,
¿Recuerdan lo que leía Juan al principio? Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por él y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso es importante entender este sentido de lo que es la autoridad, mis amados hermanos. Jesús dice y las cosas que dice ocurren. Una persona puede decir algo creyendo tener autoridad, pero si esto no ocurre, ¿efectivamente tiene la autoridad o tiene la capacidad para hacerlo? No. Jesús demuestra su autoridad porque lo que dice ocurre. De esa forma demuestra su autoridad. La autoridad de los hombres, la autoridad que los hombres ejercen, mis amados hermanos, es una autoridad delegada por Dios. Por eso es importante entender también esto, de esa autoridad que los hombres han recibido para hacer las cosas, debemos dar cuentas. Pero Jesús no rinde cuentas a ningún hombre y su autoridad estaba más que demostrada. Y lo que ellos están preguntando no es si Jesús tiene poder o la capacidad para hacer lo que dice que puede hacer, porque efectivamente ya lo ha demostrado en otras partes, en otros momentos en el Evangelio. Marcos ha demostrado que Jesús tiene autoridad para enseñar. Marcos nos ha enseñado que Jesús tiene poder sobre los espíritus malignos. Marcos nos ha demostrado que Jesús tiene poder para perdonar pecados. Marcos nos ha mostrado que Jesús tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, aún sobre la enfermedad y sobre la misma muerte. Jesús tiene autoridad. Así que Jesús tiene el poder y la capacidad innegable para hacer lo que dice que puede hacer. Sus milagros son más que obvios y evidentes, aunque en ocasiones hubiera sido acusado de mentiroso o de obrar con el poder del enemigo. Intentado, de hecho en varias ocasiones él intentó ser desacreditado, como cuando liberó a un hombre de un espíritu inmundo, pero esto no impidió que Jesús demostrara su autoridad y su poder. Su enseñanza de hecho contenía una claridad tal que sus palabras no podían ser cuestionadas. Eso es autoridad. La autoridad demostrada de Jesús. Lo que estos hombres entonces están cuestionando es quién le dio el permiso para hacer lo que ellos estaban viendo que estaba haciendo Jesús allí precisamente en el templo. Ellos no habían sido. Él pretende ser un maestro, ahora necesita demostrar la autoridad con la que él enseña. Y lo que hace Jesús entonces nos va a llevar de paso a nuestra segunda escena, porque Jesús plantea una contrapregunta. Y era un medio que usaban en el debate los israelitas y los judíos para poder entablar una conversación con su debatiente. Por eso les digo, en los tres relatos también se demanda de parte de Jesús la respuesta de estos hombres. Mire lo que dice el versículo 29 y 30 que nos lleva de paso a nuestra segunda escena y que yo he titulado La defensa, versículo 29 y 30. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. ¿De quién era el bautismo de Juan? Respondedme. Jesús no cuestiona la legitimidad de la pregunta. La pregunta es clara, es legítima. Pero con esta contrapregunta, lo que Jesús quiere es que ellos vean la intención con la que se está haciendo. Y no solamente ellos, sino las personas que están alrededor escuchando. Recuerden que esto está pasando en medio del templo. O sea, allí pareciera que no hay nadie más sino Jesús y el Sanedrín. Pero recuerden que muy posiblemente muy posiblemente no, allí estarían los discípulos, allí habría una gran multitud escuchando esta discusión que se está dando. Al responder entonces Jesús esta pregunta con otra, no está siendo ni evasivo ni grosero. Eso nos pasa a nosotros cuando respondemos con una pregunta, pero Jesús no. Esta era una forma en la que los rabinos obligaban a su oponente a examinar su argumentación de una forma más profunda. Y Jesús conoce sus intenciones. Recuerden que Jesús conoce los corazones de todos nosotros. Jesús conoce el corazón y la intención con la cual estos hombres están haciendo esta pregunta. Él conoce lo que ellos están pensando. Por eso, Él les plantea un dilema mucho peor. Un dilema mucho peor. La pregunta está relacionada entonces con el bautismo de Juan y es sencilla. ¿Era de Dios o era de los hombres? Así que Jesús pone contra las cuerdas a sus opositores preguntándoles acerca del ministerio de Juan el Bautista.
Juan el Bautista, recuerdan que era fue una persona muy importante en el pueblo de Israel antes, en el tiempo paralelo, casi muy cercano a la época de Jesús, por todo lo que él realizó. Y la pregunta era, ¿quién fue la fuente de autoridad del bautismo de Juan? ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Fue Dios o fue cualquier otra persona? Cuando Juan bautizaba, ¿lo hacía mandado por Dios o era de los hombres? Era una idea de él. La pregunta entonces realizada por Jesús es hecha debido a esa relación que precisamente Jesús comparte con Juan. Y Marcos nos muestra precisamente eso cuando en el capítulo 1 nos enseña acerca de cuál fue el ministerio de Juan. ¿Recuerdan? Preparar el camino para la venida del Señor. Hacer sendas derechas para sus pies. Bautizaba para arrepentimiento. Así que la respuesta demostraría entonces cuál fue la actitud que los maestros de la ley, los líderes religiosos de Israel, habían tenido frente al ministerio de Juan el Bautismo, de Juan el Bautista, quien predicó el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Algo que también está muy relacionado con el lugar en el que está ocurriendo todo esto. Recuerden que esto está ocurriendo ¿en dónde? ¿En dónde está ocurriendo esto? En el templo. Juan el Bautista está predicando o predicó bautismo para arrepentimiento de pecados, lo que implicaba precisamente lo que ocurría también ahí en el templo. Como dice un autor, lo que Juan el Bautista estaba enseñando era algo gratuito, no requería ningún sacrificio, salvo el de un corazón arrepentido. Así que con la pregunta Jesús también está atacando la estructura corrupta que se ha levantado en el templo. En el templo era necesario comprar corderos, cambiar monedas, pagar ofrendas, pero con lo que Juan ofrecía no había que comprar corderos ni cambiar monedas para pagar ofrendas, ningún dinero cambiaba de manos. Jesús entonces implícitamente se está alineando con lo que Juan el Bautista está predicando, con lo que Juan el Bautista había predicado, porque si su ministerio era del cielo, eso mismo estaba viniendo de parte de Jesús. Su autoridad no era de los hombres, era de Dios. Entonces, el templo también pasaría a un segundo plano. Todo lo que estaba pasando allí en el templo ya no sería necesario. Y Jesús entonces lo que quiere es llevar a los líderes religiosos de Israel a reconocer que su autoridad, la de Jesús y la autoridad de Juan venían de la misma fuente de Dios. Y entonces toma como base de su postura ese principio legal de los judíos. Un principio que indicaba que un mensajero comisionado de parte de otra persona actuaba con plena autoridad del que lo había enviado. Y no era solamente de los judíos, era también de los romanos. Cuando un rey enviaba un mensajero, ese mensajero actuaba con plena autoridad de parte de aquel que lo había enviado. Ofender a ese mensajero era ofender al mismo rey. Y esa era una ofensa que era castigada con la muerte. Si la autoridad entonces de Juan hubiera sido dada por los hombres, entonces los sacerdotes fueron muy laxos con Juan, porque debieron haberlo tomado con una postura mucho más firme acerca de lo que él estaba enseñando. Pero si por el contrario la autoridad de Juan era de Dios, esto los haría a ellos responsables por no haber escuchado obedientemente lo que Juan les indicaba. De hecho, si ustedes recuerdan la predicación de Juan el Bautista, él denunció precisamente la hipocresía de los líderes religiosos. Así que la hipocresía de estos hombres nuevamente se hace evidente porque no pueden responder inmediatamente lo que Jesús les está preguntando. Ellos no responden de acuerdo a la verdad de los hechos, sino de acuerdo a las conveniencias, porque saben las posibles consecuencias de no responder sabiamente. Tristemente eso lo vemos todavía hoy en día. Muchas personas no son conscientes de las consecuencias y toman decisiones, no reflexionan sobre lo que está pasando. Y estos hombres sagazmente están actuando de esa manera. No están, ellos, lo que ellos están haciendo es, no se están respondiendo sobre qué es la verdad o qué es lo correcto. Ellos se responden de acuerdo a lo que conviene. Y esto los coloca entonces entre la espada y la pared, de modo que ellos tienen que reunirse para conversar antes de dar una respuesta,
lo que de paso, mis amados hermanos, nos lleva a la siguiente escena. Y es el resultado, versículo 31 al 33, dice la palabra del Señor. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, porque temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Los sacerdotes, mis amados hermanos, especialmente los sacerdotes, pertenecían no solamente al sacerdocio, sino que también funcionaban como una especie de políticos. Aunque eran menos populares que los fariseos entre el pueblo y que políticamente los fariseos no tenían la misma influencia, los sacerdotes eran políticos también. Los sacerdotes tenían que mirar los intereses de lo que estaba pasando en Israel, porque ellos estaban obligados a dar cuenta no solamente al pueblo, sino a los romanos. Cualquier cosa que pasara en el templo, de ellos tendrían que dar cuenta al gobernador. Por tanto, ellos estaban obligados no solamente a tener la opinión de las personas, sino a mirar lo que era conveniente para el pueblo. Ellos saben que no podían responder a la ligera, porque si respondían a favor de Juan, señalando que su ministerio venía de Dios, como les dije anteriormente, ellos no habían cumplido entonces lo que Juan el Bautista les había dicho. No lo habían apoyado tampoco al creerle. Además de que Jesús podría alegar que Juan precisamente había señalado a Jesús como el que venía de él y por tanto tendría la aprobación divina y no necesitaba ninguna autorización de ellos. Si sabían que venía de Dios, entonces ¿por qué no le obedecieron? Bautizándose, arrepintiéndose de sus pecados. Así que mis amados hermanos, de esto también podemos aprender una lección. Porque lo que Jesús implícitamente les está diciendo a estos hombres es que la obediencia va unida a la palabra creer. Si ellos no le creyeron a Juan, o si ellos le hubieran creído a Juan, se hubieran bautizado. ¿Por qué no dijeron afirmativamente a lo que Juan el Bautista estaba enseñando? Jesús les hubiera llevado entonces a esta pregunta, ¿por qué no se bautizaron? ¿Por qué no le creyeron? Mis amados hermanos, la fe que salva es obediente y el creyente que dice creer debe obedecer lo que la autoridad de la palabra de Jesús afirma, dice un autor. La fe que salva es obediente y el creyente que dice creer debe obedecer lo que la autoridad de la palabra de Jesús afirma. El bautismo de Juan era para preparar a la gente para la venida del Mesías, pero estos líderes religiosos no creyeron en Juan. No creyeron en lo que él enseñaba. Y por eso también negaron a Jesús, al Mesías. Así que no pudieron responder del cielo. No viene del cielo. Porque si lo hacían, quedarían condenados ellos mismos. Si estos hombres hubieran aceptado que la obra de Jesús, de Juan, era divina, se verían también obligados a aceptar que la obra de Jesús es divina. La otra opción entonces era apelar a que lo que Juan enseñó era una completa mentira porque venía de los hombres, sin validez alguna, surgida de un error. Y por eso estaba destinado a fracasar. Pero ¿cuál es el problema de esto? Ellos temen al pueblo. Ellos sabrían que se enfrentarían al rechazo del pueblo y peor, a un amotinamiento de parte de ese grupo de personas que están allí porque esas personas consideran que Juan era un verdadero profeta y no solamente un verdadero profeta, sino un mártir que murió de una manera injusta. Así que esto hubiera desencadenado un tremendo motín del cual ellos resultarían apedrados. Por esta razón entonces prefieren responder, no sabemos. La más fácil. Lo conveniente, no sabemos. Ellos responden de esta manera más por obligación que por verdadera convicción. Así que ellos quedaron contra las cuerdas delante de Jesús. Intentaron poner en duda la autoridad de Jesús, pero la autoridad que queda en duda es la autoridad de ellos mismos. Esta escena, mis amados hermanos, deja en evidencia lo que ocurre con alguien cuando no quiere enfrentar la verdad. Eso es lo que le pasa a una persona cuando se enfrenta con la verdad, pero en su ceguera quiere mantenerse en la mentira. Porque no es capaz de aceptar
lo que es en realidad. William Barclay, un comentarista, me encantó esto que dice él, dice, el que se niega a enfrentarse con la verdad no tiene más perspectiva que la de involucrarse más y más en una situación que le incapacita y le imposibilita. La persona que encara la verdad puede que pase la humillación de decir que estaba equivocada o el peligro de mantenerla, pero por lo menos tiene un futuro firme y luminoso. Aquel que quiere mantenerse en la mentira se verá entonces incapacitado, imposibilitado. Y créanme, yo he encontrado personas así. Alguna vez un estudiante mío con el cual estábamos teniendo un diálogo, yo le hablaba acerca de unos asuntos sobre la lógica y le decía, tú no puedes hacer un círculo cuadrado. Y me dice, profe, sí puedo. Y de verdad intentó dibujarlo, un círculo cuadrado. Así pasa, mis amados hermanos, con ciertas personas y especialmente más cuando el pecado nos ha cegado. Cuando el pecado nos ciega, nos imposibilita ver la verdad y solo la verdad de Cristo y del Evangelio nos puede hacer libres. Y eso es lo que Jesús quiere que ellos vean y que el pueblo vea. Pero ante esto, ellos prefirieron seguir enceguecidos y mantenerse en la mentira con tal de mantener su posición y su autoridad. Pero de nada les valió. El hecho de que ellos abandonen entonces las reglas del debate libra a Jesús de la responsabilidad de seguir dialogando con ellos. No pudieron responder la pregunta, pues Jesús no está obligado a contestarles. Por eso dice el versículo 33 al final. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero las implicaciones de esto van más allá, porque esto, como les he mencionado anteriormente, esto les hace perder su papel como maestros de Israel. Ellos se suponen que son las mentes más brillantes de Israel. No tienen una respuesta. Han perdido su autoridad. No tienen autoridad tampoco para cuestionar a Jesús. Así que, mis amados hermanos, ellos que no se habían sometido al ministerio de Juan no podían ser pastores del rebaño, porque no pudieron discernir la voluntad de Dios. Esto entonces fue una gran humillación para ellos. Entonces los puedes imaginar. Ellos que han sido considerados las mentes más brillantes de la nación, observados por las multitudes que están allí reunidas, permanecer en silencio porque no supieron contestar esta pregunta. Eso fue una gran humillación y la pérdida de su autoridad. Ellos no estuvieron listos para recibir a Jesús y confiar en Él. ¿Y eso a qué los va a llevar? A sentirse cada vez más amenazados y a organizar planes para intentar destruir a Jesús a toda costa. Y en su incredulidad y en su cobardía, ellos habían permitido la muerte de Juan el Bautista y pronto estarían pidiendo la muerte de Jesús por no enfrentar la verdad. Este sería entonces no solamente la primera escena, sino el inicio de una serie de confrontaciones que Jesús va a tener a lo largo de esa semana con los líderes religiosos y que inevitablemente lo va a llevar hasta la cruz. De hecho, en el pasaje posterior, lo que hace Jesús es no contestarles con qué autoridad hace esto, pero sí hablarles acerca de su condición. Pero eso lo vamos a ver con el favor de Dios la próxima semana cuando iniciemos el capítulo 12. Sin embargo, iglesia, hay algunas aplicaciones que yo quiero que miremos en esta mañana para nosotros en nuestras vidas como creyentes. Lo primero que nosotros debemos considerar, iglesia, es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús para liberar, para confrontar, para enseñar, para sanar, sobre los poderes de la naturaleza, sobre la muerte misma, sobre el pecado. Esa autoridad no proviene, mis amados hermanos, de un título que él tenga. No provienen de su familia, de su estatus social. Él no lo tiene. No provenía de una familia importante en Israel. Sus recursos son escasos, no tiene los recursos económicos. La autoridad de Jesús no viene solamente de su posición como maestro. Su autoridad viene directamente de Dios. Recuerden, mis amados hermanos, que Jesús se sometió perfectamente a la voluntad del Padre y por eso tiene autoridad. Y él ha pasado horas de comunión con su Padre y esto le ha otorgado autoridad. ¿Recuerdan
Cuando Jesús nos muestra, cuando Marcos nos muestra la transfiguración, hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Allí está demostrada precisamente la autoridad de Jesús. A una persona de autoridad tú la debes oír. Si Jesús es la máxima fuente de autoridad, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? Oírlo. Pero no solamente es que las ondas sonoras de sus palabras entren por nuestros oídos, sino reflexionar profundamente en sus palabras y hacer de ellas la práctica constante de nuestras vidas. Eso es lo que significa oír, según lo que nos dice el Señor allí. Lo que Jesús dice es importante. Préstale atención porque Él es autoridad. Él tiene el poder, la capacidad, el derecho, el permiso para hacer lo que dice que quiere hacer. Así que préstale atención a sus palabras. Sin embargo, también Él se había ganado la autoridad por la compasión que siente por las personas. Jesús entiende y comparte los sufrimientos de la humanidad caída. Él no actúa como un tirano con las personas, distante. Él se acerca al pobre y al necesitado. Él se acerca al pecador con la promesa de darle liberación. Eso es lo que hace Jesús. Y eso es un claro contraste con la autoridad que tenían los líderes religiosos en Israel. ¿Recuerdan? Ellos eran las personas más importantes, los que tienen el poder económico, los que saben, los que tienen el conocimiento, los que tienen el control de las estructuras sociales en Israel. Ellos son autoridad. Pero esta autoridad que ellos tienen, que le ha sido delegada por Dios, la habían usado para explotar a las personas. De allí que ellos usen precisamente el templo como una fuente para sus ganancias. Y de manera que las personas que vienen a adorar al Señor ahora son medios para su enriquecimiento. Pero Jesús no actúa de esa manera. Por eso este sistema corrupto del templo debía desaparecer. Es un sistema que ya no es necesario. Estos líderes no ejercían realmente la autoridad. Ejercían autoritarismo. Y el pueblo lo sabía. Y a pesar de que lo sabía, por temor ellos siguieron sometidos a ellos, se sintieron amenazados. Pero cuando llegó Jesús, con una demostración de autoridad tan superior, los mismos líderes religiosos se sintieron amenazados y buscaron entonces maneras para desacreditarlo constantemente, para condenarlo. Como no lo lograron, entonces por eso lo van a arrestar y lo van a hacer con engaños, porque no hay forma de poder acusar a Jesús. Pero mis amados hermanos, todo esto está también determinado por el poder de Dios, por el sabio consejo de Dios. Todo esto debía ocurrir para que se cumpliera lo que estaba escrito en las Escrituras conforme al plan de redención que el Señor había establecido. Cuando Pedro está predicando en Hechos capítulo 2, ¿recuerdan lo que dice el apóstol Pedro? Hechos capítulo 2. Que él fue entregado de acuerdo al sabio consejo y al determinado consejo de Dios. Versículo Hechos 2, 22 y 23 dice: varones israelitas, oís estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mis amados hermanos, todo esto solamente tenía un propósito: que se cumpliera el perfecto plan de redención que el Señor había establecido para salvar a su pueblo. Esto no es una tragedia, mis amados hermanos, no es una tragedia. Era el plan de Dios llevado a cabo de manera perfecta. Eso es autoridad. Autoridad es: organizas un plan y ese plan se puede llevar a cabo
perfectamente. Y eso es lo que hace el Señor. Es precisamente porque tiene autoridad, porque es el Hijo de Dios que viene a dar su vida en rescate por muchos. Dice la palabra del Señor que Él da su vida para volverla a tomar. Nadie se la quita porque Él la ofrece voluntariamente. Él se somete a la voluntad del Padre para dar libertad a los cautivos por el pecado. Y ahora se le llama Señor y Rey. Su muerte en sacrificio por los pecados es la que desarma precisamente a todos los principados y a todas las potestades, no solamente en esta tierra, sino en las regiones celestiales. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 3, el versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 3, versículo 13 al versículo 15. Dice la palabra del Señor. Perdón, 2. Colosenses. No, Colosenses 1:15, perdón. 1:13, perdón. Yo les dije 3 y es 1:3 al 13 al 15. Dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amada iglesia, el Señor le dio autoridad a nuestro Señor. El Padre le ha dado autoridad al Hijo. Y tiene autoridad. Y en esa autoridad Él somete a todo bajo sus pies. ¿Y saben lo más interesante de esto, mis amados hermanos? Él dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El Señor sigue teniendo autoridad. Es cabeza sobre la iglesia. Y porque es cabeza sobre la iglesia, tiene autoridad sobre el cuerpo de Cristo. Su victoria sella entonces de manera definitiva su autoridad sobre toda la creación. Por eso el apóstol Pablo dice a la iglesia en Filipos que delante de él se postrará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Jesús es Rey. En ese momento no se le quiso reconocer como el Señor, pero después de su muerte, mis amados hermanos, llegará el día cuando aquellas personas que no han reconocido la autoridad del Señor, que no lo han visto como el Rey vestido de siervo del cual hemos estado hablando a lo largo de estos sermones, tendrán que doblar su rodilla y confesarle como Señor. Porque Él es autoridad. Él tiene poder, un indudable poder. Pero mis amados hermanos, algo que nosotros tenemos que reflexionar en cuanto a todo esto es que puede que estemos en la misma situación. Puede que estemos en la misma situación cuestionando la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Hoy muchas personas cuestionan a Jesús y su palabra. Piensan en las escrituras, piensan en la Biblia y dicen, ¿tiene autoridad? Algunas personas creen que la Biblia tiene muchos errores. Y si tiene tantos errores, ¿por qué deberíamos seguir creyendo entonces en la palabra? Eso es lo que muchos creen. O tal vez no con esas palabras, pero iglesia, aunque tal vez tú no lo estés diciendo, el solo hecho de que no la estés leyendo es una muestra de desconfianza en la palabra del Señor. La palabra de Dios que es autoridad para tu vida. Piensa en esto, Jesús, si Jesús nos preguntara si creemos en su palabra y si sabemos que es autoridad, ¿cómo nos atrevemos a decir que creemos en Él si no hacemos caso a lo que Él nos dice? Jesús dice, si me amáis, guardad mis palabras. Y en Juan 5:39 dice que la escritura da testimonio de Él, así que no puedes separar lo que dices creer de Jesús de sus palabras. Porque es en su palabra precisamente en donde nosotros conocemos quién es Jesús, conocemos su autoridad, en donde vemos su autoridad, en donde se nos pide obediencia. Pero si tú no la lees,
si tú no la estudias, si tú no tomas el tiempo para reflexionar en ella. Hoy precisamente hablábamos con el grupo de hombres acerca de esto, que precisamente exponernos a la palabra es lo que a nosotros nos da sabiduría, nos hace envejecer con gracia, como lo hemos estado estudiando. Es en exponernos a la palabra del Señor que tiene autoridad. ¿Y sabes por qué tiene autoridad? Porque ha sido inspirada por Dios, ha sido dada por Él. Así que no podemos separar a nuestro Dios de su palabra, no podemos separar a Jesús de su palabra. Muchos hoy en día dicen, Cristo es mi Rey. Cristo es el Señor de mi vida, Él tiene autoridad de mi vida. Sin embargo, viven de tal manera que existen áreas en su vida en las que Él no gobierna. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay personas que hablan acerca del gobierno de Dios en sus vidas y sin embargo hay áreas de su vida que ellos no le han entregado a Jesús para que las gobierne. ¿No será este precisamente tu caso? ¿No será que por eso no oras? ¿O por eso precisamente no lees su palabra? ¿Porque no confías en Él o en su voluntad? ¿No es esa la razón por la que continúas tal vez en la práctica de un pecado en tu vida? Así que la pregunta inevitablemente que debemos hacernos es si decimos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, ¿por qué vivimos de tal manera que pareciera que nosotros fuéramos autoridad? Que nosotros tenemos el poder. Mis amados hermanos, no podemos decir que Jesús es el Rey de nuestra vida el domingo por la mañana y decirnos el resto de la semana, pero sigo siendo el Rey. Debemos pedirle perdón y decirle, Señor, tú tienes el gobierno. Perdóname por vivir mi vida sin someterme a tu autoridad. Me rindo a ti. Señor, confieso mi pecado. Iglesia, nosotros ignoramos autoridad y queremos vivir nuestra vida sin pedirle permiso. Y ese es nuestro problema. No podemos vivir ignorando a nuestro Señor. Y aunque Él tiene el control de nuestra vida, nosotros intencionalmente tenemos que ir a Él y decirle, Señor, toma el control de mi vida. Te entrego mis planes, te entrego mis propósitos, te entrego esto que he pensado. Así que mira en qué áreas de tu vida no te has sometido a Jesús y descansa en que Él tiene el control total, que Él tiene autoridad para guiar cada aspecto de tu vida de manera perfecta. Sométete a la autoridad de Jesús. Yo les explicaba esta mañana a los hombres algo que uno puede observar precisamente en nuestra generación en la actualidad. Hoy en día somos una generación, o hay una generación que se ha levantado exigiendo derechos, pero ignorando sus deberes. Una generación que exige respeto, pero no es capaz de darlo. Que no quiere autoridades precisamente para vivir de cualquier manera. Y les contaba yo precisamente a mis hermanos que en muchas ocasiones yo he tenido que hablar con mis estudiantes para decirles, yo no tengo que ganarme tu respeto. Esta es la sociedad y esta es la cultura en la actualidad donde se nos dice a las personas que debemos ganarnos el respeto. No, mis amados hermanos, el respeto no es algo que se gana. El respeto es algo que se debe a una autoridad. Gústenos o no. Toda autoridad ha sido puesta por Dios, establecida por Dios. Y nosotros debemos entender eso, debemos respeto en todo aquello que esa autoridad nos diga que no vaya en contravía de la voluntad de Dios. El respeto no se gana, el respeto se debe. Pero mis amados hermanos, eso mismo nos pasa a veces con el Señor. Pareciera como si nosotros estamos esperando que Él se gane nuestro respeto. Y por eso nos cuesta someternos a su voluntad, vivir de acuerdo a lo que Él nos dice. Así que por eso te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida no te has sometido a Jesús? ¿En qué áreas de tu vida tú no has querido que Él gobierne? Piensa por un momento, iglesia. Mira cómo está tu vida. Jesús no solamente tiene el derecho, Él tiene el permiso para actuar. Él tiene el poder y la capacidad para hacerlo en tu vida. De modo que tu vida no va a ser la misma si tú te sometes a su voluntad.
Además, iglesia, no olvides que Dios te ha dado autoridad. Iglesia, esto es importante, iglesia. Yo quiero pedirles que me presten mucha atención a esto. Iglesia, tú tienes autoridad, delegada por Dios. ¿Pero autoridad para qué? ¿Para ordenarle a Dios que haga de determinada manera, como hoy en día se enseña en muchos lugares, en donde parece que Dios es el mandadero celestial? No, iglesia, nosotros tenemos autoridad para anunciar al mundo el glorioso mensaje del Evangelio. Juan lo leía muy bien en Mateo 28, 18 y 19. Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene autoridad, la palabra ahí es autoridad. Tiene potestad. Por tanto, id y haced discípulos, dice Jesús, a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Y sabes qué? Jesús tiene autoridad y está con nosotros. Dice, y yo estaré con vosotros todos los días. Iglesia, tienes autoridad. Yo soy muy poco de hacer esto, pero quiero que le digas a la persona que está a tu lado, tú tienes autoridad. Pero tienes autoridad para predicar el Evangelio. Sométete a la autoridad de Jesús para predicar el Evangelio. Jesús, en su potestad, envió a los suyos a predicar las buenas nuevas. Y en Hechos 1:8, Jesús le dijo a sus discípulos que recibirían poder para ser sus testigos. Y eso implicaría, si era necesario, experimentar el sufrimiento por causa de Cristo. Y la palabra usada ahí significa poder o capacidad, lo que implica poder para dar testimonio de nuestro Señor y Salvador. ¿Has usado ese poder? ¿Has usado esa autoridad que el Señor te ha dado? Iglesia, tú tienes también autoridad para enseñar a tus hermanos en Cristo. 2:15. Gracias. Sí, gracias, gracias. 2:15. Dice, esto habla, exhorta y reprende. ¿Con qué? Con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pablo le enseña aquí a Tito precisamente lo que implicaba la enseñanza de la palabra del Señor. Gracias por ayudarme con la cita. Tito 2:15. Y eso es algo, mis amados hermanos, que implica la autoridad que tiene la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos autoridad. Y esa autoridad nos ha sido dada para que nosotros podamos enseñar la palabra del Señor. Hablar con toda autoridad. Tenemos autoridad entonces para predicar el Evangelio. Mis amados hermanos, la realidad más importante que este mundo perdido, caído y pecador necesita oír es precisamente la verdad del Evangelio. Es la verdad del Evangelio y la única manera en que la gente puede oír esa verdad es por medio de nosotros, sus discípulos, de aquellos que contamos con la autoridad del Señor. Recuerda lo que dice la palabra del Señor en Romanos 10:14. Pablo, hablando a la iglesia en Roma, les dijo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo va a pasar eso, iglesia? Si nosotros no usamos de la autoridad que el Señor nos ha dado para poder llevar el Evangelio. Nosotros tenemos la ayuda de su Espíritu Santo, tenemos poder de Dios para poder hacerlo. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Pablo le dice a la iglesia en Corinto que el resultado de esto es que para algunos el Evangelio será locura. Primero a los Corintios capítulo 1 versículo 18. Primero a los Corintios capítulo 1 versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. ¿Cuándo empezaremos entonces a usar la autoridad dada por Dios para hacer avanzar el Evangelio en medio nuestro? ¿Cuándo vamos a empezar a hacerlo? Y si estás sin Cristo en esta mañana, escucha esto. Jesús demostró que tiene autoridad para perdonar pecados.
Él lo hizo cuando se encontró con un hombre paralítico que fue llevado por 4 amigos para recibir sanidad, pero Jesús vio su necesidad más grande, la necesidad del perdón de sus pecados. Y Jesús demostró precisamente que tenía poder para perdonar pecados sanando a este hombre. Jesús tiene poder para perdonar pecados, para darte nueva vida, como lo hizo con este hombre. Jesús tiene poder y capacidad innegable para hacer lo que dice que puede hacer. Si Él dice, puedo perdonar tus pecados, puedo darte una nueva vida, Él lo puede hacer. Si vas a Él en arrepentimiento y fe, dice la palabra del Señor precisamente que Él tiene potestad para dar vida. A los que creen en su nombre les dio la potestad, el derecho de que sean hechos hijos de Dios. Así que estás sin Cristo en esta mañana, ven a Él en arrepentimiento y fe, porque solo Él puede darte salvación. Además, ¿sabes por qué puede hacerlo? Porque Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados, como dice Gálatas 1:7. Él dio su vida porque tenía el poder para hacerlo, porque podía volverla a reclamar. Es por eso, por lo que es el autor de eterna salvación, para que todos aquellos que acuden a Él en arrepentimiento y fe puedan experimentar no solo la autoridad de Jesús, sino la gracia salvadora del poder de sus pecados. Así que si estás sin Cristo en esta mañana, ven a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Confiesa tu pecado. Dile, Señor, yo me someto a tu autoridad. Te pido perdón. Te pido que me reconcilies con mi Padre y dame una nueva vida y ten por seguro que hallarás descanso, el descanso que tu alma necesita. Iglesia amada, quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias. Y pidamos al Señor que nos guíe por medio de su palabra. Señor, eterno Rey de gloria y majestad, nuevamente estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos has dado de poder compartir juntos como tu pueblo y como tu iglesia, escuchar tu palabra, Señor. Y hoy te pedimos que nos ayudes a comprender por medio de tu palabra el verdadero sentido y la autoridad tuya, Señor. Que nos sometamos a ella, Señor. Gracias por la iglesia aquí reunida, por tu pueblo aquí reunido. Que podamos vivir de acuerdo a tu autoridad, que podamos escuchar tus palabras y llevarlas a la práctica, Señor. Porque nos hemos rendido totalmente a tu gobierno, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, perdónanos si no nos hemos sometido a tu voluntad. Si hemos vivido de acuerdo a nuestros caprichos, Señor, y no de acuerdo a tu voluntad para nuestras vidas. Gobierna, Señor, te lo pedimos en cada área de nuestro ser. No permitas que nosotros sigamos poniendo en duda tu autoridad. Ayúdanos a vivir sometidos a ella, que te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia amada, que el Señor los bendiga grandemente.